¿Multiversus saldrá en Nintendo Switch? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Alguna gente me lo pregunta en los directos y tal, y va a ser más constante esa pregunta, ya que el juego está por regresar. Y algo que muchos notamos fue que, bueno, Multiversus no estaba en Switch en 2022 de estreno, cosa que fue bastante rara, ¿no? Aunque es verdad que Nintendo Switch normalmente no acepta juegos como Early Access o betas, pero tiene algunas excepciones ahí en el catálogo. Pero bueno, antes de empezar, decirle que hoy es el evento del Evo, el Evo Showcase, el lineup donde muestran qué juegos van a estar en el Evo. Y no acostumbran, pero en raras excepciones mostraron trailers de videojuegos y cosas así. Así que bueno, es el último evento cercano como el State of Play, donde se podría mostrar Multiversus, ¿no? Así que le invito a que se pasen esta noche. Es mucho hype, mucha ilusión. Pero otra cosa buena es que si no lo vemos ahí, quiere decir que ya esperaremos a un trailer o un directo que lo haga Multiversus para mostrar un trailer sobre el regreso del juego, ¿no? Así que le invito a que se pasen esta noche. Literalmente 1 horita y media luego de que vean este vídeo ya vamos a estar en directo. Pueden activar la campanita y le va a avisar cuando empiece ese en vivo, ¿no? Son los Multiversus Talk. Y nada, le invito a que se pasen. Estamos mucha gente ahí que nos encanta Multiversus. Estamos esperando el juego. Y de paso vemos el evento, ¿no? Pero bueno, como les decía, Multiversus en Nintendo Switch. Que llegue Multiversus en Nintendo Switch sería una bestialidad, gente. El juego, el género Platform Fighting Game nace en Nintendo, ¿no? Que es Smash, que lo tengo por aquí. Que es el corazón de los Platform Fighting Game, ¿no? El que inventó todo. Así que el público Nintendo está acostumbrado a jugar Smash. Smash es un juego de pago y vende 30 y tantos millones. Vendió 33 millones el año pasado, creo. O sea, en total. Así que va a estar por los 35, casi 40. Entonces es un público muy bueno, muy objetivo, ¿no? Y otra noticia es que hoy, justo hoy que grabo este vídeo, Nintendo Switch acaba de vender 140 millones de consolas, lo cual es una barbaridad. Y si somos pesimistas y sacamos un 10%, serían 14 millones que le interese Multiversus, ¿no? Y otros 10% de eso sería 140.000 personas que podrían probar fácilmente Multiversus, ¿no? Teniendo en cuenta que Smash, solo Smash, tiene 33 millones de copias vendidas y es un juego de pago, entonces Multiversus es free to play, entonces 140.000 lo podrían probar y otro 10% serían 14.000 jugadores que podríamos aspirar a ganar. Yo no sé, no trabajo para Multiversus, pero bueno, no beneficia todo que el juego tenga más jugadores, ¿no? Pues la gente se compra más de skins, encuentra más rápido partida, por más que sean japoneses y tal, también en comunidad latam y hispanohablante y tal. Tiene la Nintendo Switch, ¿no? Y mucha gente lo quiere jugar ahí. La ilusión no está más cómodo, o a lo mejor no tiene la Play, el Xbox, tiene la Switch, ¿no? Así que sería interesante que entre. Bueno, pero sobre lo que vinieron, sobre el vídeo, espero que estén viendo este vídeo hasta acá, que la gente no ve completo los vídeos nunca. Las opciones son que salga el juego ya de Switch, sería una bestialidad, pero no se ha filtrado nada hasta ahora, así que es bastante imposible, o sea, bastante improbable, mejor dicho. Y también Nintendo Direct hay en marzo, creo. En febrero son los más grandes, pero esta vez vi anunciado solo el Pokémon Day. Pero cuando haya el Nintendo Direct, sí o sí en ese Nintendo Direct se va a avisar de la nueva Switch 2. No van a sacar fecha, que se había como filtrado ahí por septiembre de este año, que vamos a tener la nueva Nintendo Switch 2. ¿Y por qué hablo de la Nintendo Switch 2? Porque si Multiversus no está pensado para salir en Switch ahora, es decir, de estreno, que yo creo que el juego sale en marzo. Ya saben, tengo un video ahí explicando por qué. Yo quiero que el Multiversus sale en marzo. Si no sale en Switch de estreno, ya faltan pocos meses para que salga la nueva Switch. Entonces podríamos pensar que Multiversus se podría desarrollar para la nueva Switch, ya que se supone que ambas van a ser compatibles, ¿no? Entonces no van a desarrollar Multiversus para la Switch 1 y luego total hacer otro port para la nueva Switch, ¿no? Si hacen un port para la Switch 2, básicamente ya va a funcionar en la 1. Técnicamente no va a ser mucho más fácil y habría muchísimas consolas, ¿no? Ya que la Switch 2 va a vender también muchísimo. Y eso, yo creo que lo más sensato es que no lo veamos de estreno, pero sí creo que va a llegar esta vez. Pero hay que cubrir esos primeros 3 meses, ¿no? Que ahí en imágenes le voy a estar mostrando de los 3 meses que fueron en 2022, ¿no? Que fueron catastróficos. Literalmente en 3 meses Multiversus ya estaba muriendo, ¿no? Tenía números rojos y tal, porque perdió una abismal base de jugadores, ahí como vieron en imágenes.
Y esos 3 meses son demasiado importantes, gente. Casi la mayoría de juegos free to play suelen morir a los 3 meses, literalmente. O sea, cierran a los 1 año y tal, pero a los 3 meses es cuando ya un mes le va mal y ya luego nunca despunta, ¿no? Nunca despunta, nunca mantiene jugadores y mucho menos gana jugadores, ¿no? Porque ya no hay interés en el juego. Así que si Multiversus sale y esta vez explota y va bien, que a Multiversus le fue bien el primer mes, entre comillas, pero tuvo un pique demasiado grande, ¿no? Podríamos esperar que saquen en Switch y eso sería un bufo enorme de jugadores, y ahí yo creo que con eso Multiversus se sostendría solo, ¿no? Así que eso, yo sé que hago contenido, apoyo el juego, pienso hacer liguillas, puedo apoyar en lo que puedo, ¿no? Así que si les gusta Multiversus, les invito a que se suscriban. Van a tener noticias. Voy a abrir una nueva sección que se va a llamar Notiversus, que van a ser noticias un poquito más rápidas, vídeos de 2-3 minutos. Hablando sobre, por ejemplo, hace poco el actor de voz de Gizmo tuiteó ahí que subieron un short, no un Notiversus, que hay doblaje y tal, o sea que se está moviendo mucho. Y todo apunta, ¿no?, a que vamos a tener el juego en marzo, como yo ya predije, entre comillas. Y vamos a ver noticias esta siguiente semana. Así que, bueno, únanse esta noche al Multiversus Tal 14, que ya tengo haciendo como 40, no, pero ahora en YouTube y el YouTube morado estamos haciendo todas las noches a las 10 de la noche. Esta vez voy a estar media horita antes. Vamos a ver el evento del Evo, como les dije. Podemos esperar ver noticias ahí un poco fumada, pero lo bueno es que ya va a ser el último, ¿no? Después de esto no hay más nada, ya va a ser una noticia oficial. Me encantaría que Multiversus, para hacer su anuncio, tuitee en plan un día antes y diga mañana vamos a hacer un directo, y que ahí cuenten cómo fue el proceso de este nuevo desarrollo, ¿no?, de la versión 1.0 de Multiversus, y ahí saquen un tráiler y no anuncien fecha y los nuevos personajes. Sería increíble, así todos podríamos reaccionarlo con la comunidad y tal. Pero bueno, ya veremos cómo lo hacen. Y suscríbete, nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias por ver hasta el final. Son unos grandes. Chau, chau.